Ok, a ver chicos. ¿Dónde está? Ya. Bien. 15 niños. Muy bien, la clase anterior fue sobre la motricidad oral en niños con SD. Fue lo que hicimos, hicieron su trabajo en clase, tuvieron su nota en clase, los que presentaron después, porque sinceramente sí se demoraron. Esta fue la clase anterior. Hoy día, a ver, toca esta. ¿Dónde está? Acá estás. Ábrete. ¿Dónde está? ¿Por qué mi pobre PC se la tanto? Ush. Ya está. Listo. Bien. Bien. Muy bien. Adultos. Vamos a ver para otra clase. Listo. A ver. Muy bien. ¿Quién se acuerda? Vamos a empezar la clase. ¿Quién se acuerda cuántas patologías hemos visto en niños? Vamos a ver. Quiero que me digan si se escucha este video un ratito primero. ¿Se oye? Confírmenme. Sí, sí se escucha. Sí, Miss. Sí, licenciada. Bueno, la primera cuestión que hay que tener en cuenta es que en realidad el lenguaje no se aprende, el lenguaje se asimila y se desarrolla. Entonces, dicho esto, la problemática que genera un desarrollo inadecuado del lenguaje tiene varias vertientes. La primera es que las relaciones sociales se pueden ver debilitadas. Cuando un niño no es capaz de desarrollar un lenguaje correcto o suficiente para su relación con su grupo de iguales, ahí ya encontramos los primeros problemas. El siguiente problema sí tiene que ver con el aprendizaje y es que muchas veces el problema del lenguaje tiene unas consecuencias muy importantes de cara al aprendizaje de contenidos escolares y de contenidos educativos y demás. Y esos aprendizajes se van a ver mermados en muchos casos si la asimilación de información lingüística no se lleva a cabo correctamente. Bien, las causas de los trastornos del lenguaje pueden ser muchas. Tenemos causas orgánicas claramente definidas, por ejemplo, una hipoacusia, una sordera, genera un trastorno audiológico del lenguaje. Tenemos causas neurológicas, tenemos causas del desarrollo, deterioro en el desarrollo, o retrasos madurativos, pero lo más habitual es que se trate de retrasos lingüísticos. Y la verdad, hasta el momento no tenemos causas totalmente definidas o claras. Parece que puede haber una base genética, pero normalmente el origen o la etiología que se plantea son causas idiopáticas. Para ser claros, causas que no podemos todavía averiguar.
pues pueden surgir en casi cualquier edad. Pero lo más importante es que en cuanto se detecten, y se detectan normalmente a día de hoy, se detectan de forma temprana, porque son capaces de detectarlo en muchos casos los padres, pero normalmente en el entorno escolar o en el entorno pediátrico, pues hay bastante sensibilidad sobre el tema, pues que en cuanto se detecten se pongan en manos de profesionales. Igual luego el profesional va a decir que está dentro de la evolutiva normal, que no tiene importancia y que se puede esperar un poco. Pero debe ser el profesional el que nos indique si realmente eso es así. Porque a veces algo que puede parecer sin importancia, el profesional puede detectar que sí la tiene y puede prever o anticipar que haya problemas futuros. Entonces, la detección precoz y sus causas, en caso de que podamos averiguarlas, es muy importante. Pues mira, un retraso del lenguaje o un trastorno específico del lenguaje normalmente tiene un diagnóstico, por un lado, cualitativo, por otro lado, cuantitativo. Cualitativo quiere decir que nosotros vamos a valorar cómo desarrolla ese lenguaje en sus habilidades y en sus funciones, sin tener que relacionarlo con la norma, digamos, con el resto de niños. Y el cuantitativo, el diagnóstico cuantitativo o la valoración cuantitativa es aquella que nos dice cómo es ese desarrollo del lenguaje de ese niño concreto con respecto a la media o con respecto al resto de los niños. Entonces, quizás las dos valoraciones son interesantes, son necesarias. A mí personalmente, en un primer inicio, la que más me gusta es la cualitativa. Me permite obtener muchos datos, me permite valorar en mucha profundidad al niño y en caso de necesidad, entonces pasamos ya a la valoración cuantitativa. Son lo más habitual entre los trastornos del lenguaje son los retrasos del lenguaje, que se componen de muchas posibilidades de síntomas. Se observan síntomas típicos como las dislalias, que son los defectos de pronunciación, los defectos articulatorios, la morfosintaxis alterada o poco desarrollada, son elementos del retraso del lenguaje muy frecuentes y fácilmente detectables. Luego los trastornos específicos del lenguaje pueden tener síntomas muy visibles, igual que los retrasos simples del lenguaje, caracterizados por problemas fonéticos fonológicos y en muchos casos morfosintácticos, pero tienen una característica muy particular y es que son más resistentes a la intervención que los retrasos simples del lenguaje. Los retrasos del lenguaje evolucionan muy bien con la intervención y muy rápidamente. El trastorno específico del lenguaje evoluciona de forma más lenta, evoluciona progresivamente, pero de forma más lenta, es más resistente. Y luego puede tener consecuencias también en el aprendizaje lectoescritor, que eso es algo que tiene muchísima importancia. Hoy día, el que no sabe leer, el que no es capaz de aprender mediante la lectura, tiene muchas puertas cerradas en su futuro. Entonces, que un niño se detecte ya como un trastorno específico del lenguaje y podamos prever, anticipar y prevenir esa posibilidad respecto a la lectura en el futuro tiene mucha importancia. Muy bien, entonces, hasta ahí nos ha mencionado una principal, que es la dislalia. ¿Quién me menciona otra? ¿Qué otro más afecta a los niños? La dislexia, licenciada. Dislexia, bien. ¿Otra? Y se las he mencionado. ¿Qué otra? ¿Qué otra? La afasia. ¿Cómo? A ver. Afasia. Afasia, pero Afasia. en niños. Hay que especificarlo en niños. ¿Ok? ¿Otra? La dislalia. Dislalia, ya la dije yo, no se vale. Otra. Disgrafía. Ya, eso va referido un poco más a la escritura. Sí, puede entrar, bien. Discalculia. A ver, Problema de matemáticas. mencionarlo un poco mejor. Discalculia. Discalculia, todo junto, no discalculia. Vamos, otra más. Nos falta una. Bueno, no es tan específica en niños, pero también puede ingresar. La mencionó acá mi estimado doctor Ochoa.
el retraso simple del lenguaje Aprendizaje. o mal aprendizaje del lenguaje, pero acá lo conocemos como retraso simple del lenguaje, que si no me equivoco es un 100 retrasos del lenguaje, si 10 es, ¿cuál es su código? Ahí está, F80 del lenguaje expresivo. Y cuando es lenguaje del habla específicamente 80.4. F80, esos son los códigos con los cuales pues uno recibe a un niño, puede ser en un hospital, en un class, en un centro, etc. Bien. Ahora, de estos de acá, del video que hemos visto, que solo ha sido una pequeña introducción de 5 minutos, ¿qué nos debe importar más? ¿A dónde va a llegar el niño o cómo se va desarrollando el niño con su deficiencia que puede tener a nivel de lenguaje? ¿Qué es lo que importa más? ¿Cómo evaluarlo? ¿Cualitativamente o cuantitativamente? Decía que como tenía un retraso Ujú. orgánico, decía que primero era cuantitativo y de acuerdo ahí se hacía cualitativo, o sea, de cuál sería el método o la terapia que se iba a realizar al niño. Muy bien. ¿Y a tu criterio, cuál te parece? Y así como dice, ¿no? Primero saber saber, ¿cómo le digo? ¿Qué, qué enfermedad, o perdón, qué afección tiene para yo recién evaluarlo, o sea, evaluarlo y de ahí ver qué terapia le corresponde a él, ¿no? O sea, para que lleve una terapia progresiva. Muy bien. Perfecto. Ujú. Entonces, hasta ahí vamos viendo esto. A ver, ponte para arriba. Te abro a ti. Miss, también porque dice que no sabemos el por qué vienen esas afecciones, ¿no? No. Porque son idiopáticas. No hay una causa exacta que te diga, pues, bueno, en el caso de las orgánicas sí, cuando hemos visto, por ejemplo, una disartria orgánica por una inflamación de nódulos vocales, en ese caso sí, pues, ¿no? Ahí podemos especificar. Una afonía por un desgaste de cuerdas vocales, también podemos identificar. Una disartria también puede dar a un niño, ¿qué hablo? Una disfonía puede dar a un niño cuando grita mucho y de ahí se queda sin voz. Esa es una disfonía funcional y la podemos evaluar de esa manera y podemos saber, pero, por ejemplo, de un retraso de lenguaje propiamente así mencionado, no hay una causa exacta, pero se prevén muchas cosas, pues no, al igual que se puede acompañar de las causas que se consideran dentro de lo probable para un espectro autista, por ejemplo, el que esté cerca al consumo de metales pesados, el que mamá, papá hayan consumido mucha carne en tiempos de gestación, que hayan fumado drogas, etcétera. Entonces, causa exacta no podemos decir, pero sí podemos determinar. Ay, este no era. Ok, ese no era. Ya está. Bueno. Tenemos dentro, si ya podemos ver qué alteraciones nos han mencionado, qué trastornos podemos encontrar, pues cómo evaluarlo y cómo tratarlo. Primero ya vamos a tener que la evaluación del lenguaje es un proceso que va a requerir definir y decir, este niño tiene tal cosa. ¿De acuerdo a qué podemos saber eso? De acuerdo a los signos y síntomas que presenta. Simple, no hay nada difícil ahí. Y posterior a la evaluación, sí o sí tenemos que acompañarlo de una atención o de un plan de tratamiento. Por eso era que cuando ustedes hacían qué ejercicios, qué terapia se le va a hacer a tal patología, era justamente para que después de una evaluación correcta podamos decir, puede hacerse esto. Puedo trabajarle primero con que empiece con las vocales. Puedo trabajarle primero que empiece con los sonidos de los animales, que reconozca. Puedo empezar primero con colores, etcétera. Así. Tenemos que tener en cuenta que la evaluación va a haber tres cosas. Uno,
la detección del problema a nivel lingüístico. 2, la valoración según el contexto. Obviamente, no le voy a pedir a un niño que ha sido criado, por ejemplo, en el 10º piso de un edificio con una nana, a un niño que ha sido criado en el campo, criado en chacra, con vacas, animales, de todo. ¿Valoraré del mismo nivel a esos dos niños que ambos tienen, por ejemplo, 3 años y no hablan? ¿Será igual? ¿De quién debo esperar más? A ver, piensen un poquitico ahí. ¿Qué niño Valoro más al del niño del campo, porque por lo mismo que está en zona abierta va a tener más estímulo? sonidos que puede, ¿cómo se llama? Coger, o sea, tener más, o sea, ¿cómo se dice? Acercar más Estímulo. sonidos, Ujú. estimular, claro, eso, tener más estímulo, ¿no? En lo que es sonidos, va Palabras. a tener repeticiones de sonido, Ujú. cuando Entonces, escucha, por ejemplo, a la vaca, a los pájaros, va a escuchar los sonidos, entonces se va a ampliar su aprendizaje y va a tratar de imitar, ¿no? En cambio, un niño que está en en un edificio solamente va a estar supeditado a lo que le enseñe la nana. ujú. Y a lo que lo deje en la tele y esto, suficiente. Muy bien. Entonces, sí o sí, uno debe tener en cuenta, y eso va, les voy diciendo, eso va también para cuando uno evalúa una patología como terapeuta es normal, ¿ah? Porque una persona que le duele, dos varones de 60 años que le duele la espalda, la zona lumbar, uno ha trabajado en el campo recogiendo toda su vida, no sé, a ver, espárragos, y el otro ha trabajado sentado como abogado en su despacho toda su vida. Entonces, igualmente, esa parte de acá, la valoración diagnóstica según el contexto, va para todo lo que es terapia, ¿ok? Y posterior a esto, después hay que ver la recomendación que se va a hacer posterior a la intervención. Eso de ahí es lo que nos diferencia, por ejemplo, en cuestión de terapia física de los quiroprácticos. Los quiroprácticos te curan, te sanan y te dicen, listo, ya estás bien, chao. No, el terapeuta te cura, te sana y te dice qué debes no hacer, qué debes hacer, qué puedes, qué debes, qué no quieres, etc. Bien, entonces, ¿qué más necesitamos saber? La familia, el entorno, obviamente. ¿Existen test ya establecidos para evaluar distintos tipos de patologías? Sí. Lo manejan muchas veces los psicólogos, los terapeutas del lenguaje y los logopedas. Porque esos test se compran, cuestan. Muy bien, y la observación dentro de una escuela. ¿Por qué voy a resaltar esta parte de que por qué hemos agarrado escuela? Porque es una manera de socializar del niño. Es el primer lugar donde socializa. No en casa con mamá, papá, hermano, no. Entra con distintos tipos de educación de otros niños. Así sea en inicial, en jardín, en todo. Se va conociendo, se va relacionando con otros niños. Entonces, este centro escolar se toma como un punto inicial de socialización a futuro. Y el humano de por sí es sociable, es un ente sociable. Entonces, si no se desarrolla acá, que en lo básico, que es el centro escolar, menos va a ser. Listo, vamos a hacerlo en orden, ¿ya? Primero, está bien enumeradito, vamos a evaluar vocales. Muchos niños omiten ciertas palabras, ciertas letras, y eso lo hemos visto y ustedes me van a determinar qué patología es. Y lo cual vamos a empezar con las vocales. ¿Qué tipo de vocales tenemos? Abiertas y cerradas. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué son abiertas, por qué son cerradas? Yo, licenciada. A ver, Lenin. Es por más que nada al momento de empezar a usar o entonar la voz, como que la cuerda vocal o sea, la garganta se te cierra al momento de decirlo. Por ejemplo, si tú dices A, estás haciendo con la boca cerrada. Y si trata de hacerlo con la boca abierta, si trata de hacerlo con la boca cerrada no se va a poder. En cambio, por ejemplo, a ver,
¿Cuáles son Cambio las la N. abiertas y cuáles son las cerradas? Ya. Ya, en las vocales abiertas están la A, E, O, y en las cerradas son la I y U. Ok. ¿Qué es la diferencia? Hay dos cosas principales que la diferencian. Ya me mencionaste una, que es la apertura visual que vemos de una boca que se abre para decir A, E, O. Y cerrada cuando acortamos y juntamos los labios, que es I, U. Falta una más, una característica más. También se puede decir que es de la forma en que empezamos a utilizar las palabras con el aparato fonador. Al momento de producir la palabra, suena diferente. Ya. Otra un poco más simple, por ejemplo, hijo, es la respiración. Cuando tú solamente pronuncias A, sale mucho más aire que cuando uno pronuncia la U. Al contrario, es un cierre. Cuando uno emite una vocal cerrada, corta el paso del aire. Ahora si decimos U, sale muy poco aire. Ustedes pongan la mano delante. Cuando decimos A, sale mucha más cantidad de aire. Eso es. Necesitamos más aire para emitir las vocales abiertas y por lógica menos aire para emitir las vocales cerradas. Y para ver estas vocales tenemos que ver, uno, aspecto motor, que no debe haber esfuerzo para mencionarlas. Dos, la respiración. ¿Cuántos tipos de respiraciones existen? ¿Quién me dice? Ya lo saben. Tres, Inspiración e inspiración. ¿no? Tipo de respiración. Torácica, ¿qué más? Con el diafragma. Diafragmática y falta una. Pulmonar, licenciado. Esa es la torácica. Traqueal. Mixta y la mixta. De ahí no me digan por qué el examen va a estar difícil. La capacidad. Nosotros tenemos dos capacidades dentro de la respiración, que se le llama expansión. Una expansión es la expansión torácica anterior. Significa que las costillas se ensanchan hacia adelante. Y otra, la expansión torácica lateral, que es donde las costillas se ensanchan hacia los costados. Y para seguir, por ejemplo, lo que es fonación, tenemos que ver lo que es el tono, un tono amplio, y el timbre, en donde tenemos timbre agudo, tenemos un timbre más... Si uno es agudo, el otro es grave. Grave, así tan sencillo, muy bien. Bien, después de vocales vamos a ver las alteraciones articulares. Quiero que recordarles algo. A ver, cada uno me va a mencionar 5 verbos. Ahorita, vamos, miren, ¿cuántos verbos? Ahorita, a ver, primero empezamos. Lenin, 5 verbos. Cantar, bailar, comer, jugar y reír. Bien. Milagros, 5 verbos. Que no se repitan. Ok. Planchar, Ya, trapear, bien, cocinar, ya. asear y... Muy bien, ahí nomás 5, listo. Andrea, perfecto. 5 verbos más, que no se repitan. Andrea Pérez Alvela Bertolotti. Vamos, hija. Saltar, Ya, estudiar, ok. caminar, Listo. leer, Leer, bien. oír. Oír, muy bien, perfecto. Camila Segarra, tu turno, 5 más. Vamos. Camila Segarra Lauda. Y me dice que estoy Ya, a ver. oír, Ya no, escuchar, listo, pasó. Oír ya dijeron. Escuchar, 1. escuchar, venir, mire, disculpe la bulla. Ok, venir, ¿qué más? Correr, Correr,
Cantar, Ya, cantar. comer, vivir, Ya dijeron comer, vivir. Muy bien, listo. Silencio. Después me llevas a tu casa con ojos cerrados. Bien, Gloria, tu turno. 5 más. Tender la cama. ¿Cómo no? A ver. Tender. Tender. Ajá, verbo he dicho. Bien, tender, ¿qué más? Vamos, rápido. Saltar. Ya dijeron. Otro. ah, ¿Qué estás haciendo Escribir. tú? Escribir, ya, ¿qué más? Escuchar. Ya dijeron. a Hablar. Perfecto. Otro más, 2 más. Rápido, rápido. Al otro. ¿Qué hacen tus ojos? Ver. Observar. Bien, listo, seguimos. Muy bien. Huarcaya, tu turno, 5 más. Patinar, Bien, dibujar, bien. elegir, Bien, faltan 2. mirar, 1. saltar, Ya dijeron. pintar, Listo, pintar, muy bien. Jimena, tu turno, vamos, 5 más. Más rápido, tan lentos. guardar, digerir, Ya, bañar, listo. barrer, limpiar, Limpiar, ya, ¿qué más? morder, Bien, muy bien. Guevara, tu turno, 5, vamos. Guevara a la 1, Guevara a las 2, Guevara a las 3, se quedó sin notar. Discutir, Ok, vamos a pelear, ¿qué más? nadar, correr, Ya dijeron correr. preparar, Ujú. ¿qué más? A ver, caminar, Bien, atrapar, ok, listo, la atraparon, muy bien. Seguimos. Espinosa, Despertar. listo, al fin. Oír. Ya no. Correr. Ya tampoco, dijeron. Vamos, vamos. Escuchar. Ya dijeron. Conversar. Listo, 2. Muy bien, ¿qué más? Maquillar. Listo. Ay, por fin alguien me va a arreglar. ¿Qué más? Esquiar. Listo. Ni nieve hay, pero Navegar. y van a navegar. Muy bien, listo. Muy bien, Espinosa. ¿Quién es Moto G5 Plus? Se queda sin nota. Moto G5 Plus. ¿Alguien sabe quién es Moto G5 Plus? Bueno. Y Shirley Córdoba. 5 más. beber, En el trago nomás piensa, ¿no digo? recibir, leer, hablar, salir, No digo todo lo que es juerga esta niña piensa. Ahora me va a decir jugar también seguro. oír, soñar, Ya no hay, cerrar, oír no hay. Soñar, cerrar. Bien, listo. Silencio. ya. Muy bien, perfecto. Ahorita, espérense, vamos a ponerle su nota. Au, au, au. Calambre. ¿Quién va a estar embarazada? Que seguro estoy que me la calambra. Muy bien. Carlos Román no está, ¿no? No. Castro. Sí, Miss, acá estoy. ¿Y usted? Presente. Ah, ya usted es Moto G5 Plus entonces. Ay, no me diga que se puso así. Estoy que digo hace rato, ¿quién es Moto G5? ¿Quién es Moto G5? Ya, muy bien, señora Gaby, dígame 5 verbos más que no se hayan dicho, vamos. A ver, amar, Ay, por sentir, bien, muy bien. amar, sentir, abrazar, Listo. comer,
Ahí está, la señora está pensando en otra cosa. Ya, muy bien. Falta uno, falta uno. ¿Listo? Uno más faltaba. Habilitar, sortear. Listo, muy bien. Entonces, más 2 puntos de señora Gaby. Córdoba también, Jimena también. Echegaray no está, ¿no? Echegaray ha pedido permiso. Ya. ¿Espinosa está? Sí, Miss. Sí, ya hablaste. Bochachi no existe, Guevara también dijo. Ana se pierde los puntos, Huarga ya dijo. Legüita está de paseo, Manco, Ormeño no, Pérez. Sánchez, Mirta está. Ahí está, y ahí están sus puntos. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar dentro de esta articulación? Nosotros tenemos que tener en cuenta los niños a ciertas edades deben conocer cierta cantidad de palabras. Y ahora, cuando evaluamos articulación de palabras, empezamos primero siempre por los verbos. Esta parte no la especifico, a ver, esa parte no la especifico ahí, pero ¿por qué? Cuando uno, ay, ¿a quién está? Que le llegan notificaciones. Ya. Listo. Cuando nosotros articulamos, vocalizamos, abrimos la boca, mencionamos un verbo y después lo conjugamos, estamos articulando una palabra fonéticamente desde adentro, combinado con nuestro cerebrito y lo decimos. Por ejemplo, ya nosotros sabemos muy bien amar. Yo amo, él ama, tú amas, ellos aman, nosotros amamos, vosotros améis. Y así. Ahora, en pasado, en presente, futuro y todo lo demás. ¿Qué pasa cuando nuestro cerebro tiene una lesión en el sistema nervioso central? Esta coordinación de simplemente conjugar, por ejemplo, un verbo así tan sencillito, no se puede hacer. Y dentro de esto podemos establecer, por ejemplo, primero, disglosia, disartras y dislalias. A posterior, la falta de coordinación. ¿Qué más? La dificultad de la articulación. No ordena. Por ejemplo, cuando dicen, muchas veces los niños cuando son pequeñitos se le dice, ¿cómo dicen? Mío. Esto no es tuyo. Mío. En vez de decir esto es mío, solo tienden a decir. ¿Por qué? Porque no ha podido enlazar toda una oración. Porque mamá, papá no entendió. Y ahí es donde viene las sustituciones. Si no pudo articular un verbo, es el verbo ser, es ser, saber en inglés. Nosotros conocemos el verbo como ser, del verbo saber. Entonces, esto de acá, si un verbo simple nosotros no lo entablamos, no lo conocemos, estar, conocer, con la ar, ir, menos aún va a poder diferenciar. Esto yo estoy hablando, por ejemplo, de niños de 5 o 6 años. Pasamos a edades más bajas. Edades más bajas tenemos que tener en cuenta la palabra ya en sí, antes que la articulación, todavía. Un fonema viene desde la garganta hacia adentro. Hay fonemas que nacen en la lengua, hay fonemas que solo son golpe, por ejemplo. Una L es un golpe de arriba hacia abajo de la lengua. Una casa, la palabra K, viene desde la garganta. Entonces, el niño siempre va a optar por hacerlo más fácil. No va a usar su lengua en decir ratón, sino datón. Es mucho más pequeño. Abuelo, usar un diptongo que se aparece por ahí. Bueno, a cómo suena. Nada más. Primero sustitución, luego la omisión. ¿Cuál es? No lo contamos. Tercero, la inserción o adición. Cambiamos palato por plato. 3, agregamos más. Distorsionamos la R, R. Y esto, ed, como si fuera una D. Y la inversión en vez de cuántas veces, y eso hasta ahora lo hacemos. ¿Quién no ha dicho en vez de mujer? Dice Germa. No estás calato, estás tolaca. ¿Qué más decimos de viejos? ¿Nada más? Viejo, vejete. Ya ves, ¿qué más? ¿Qué más?
¿Nada más? Lompa. Cecilia. Ponte Lompa, está con Cecilia. Bien, Elenita. ¿Qué más? Jatear, en dormir, jatear. ¿Has jateado? ¿No has jateado? ¿Jateamos todos? No jateéis. Comida, jama. Vamos a jamearnos una buena. Muy bien. Entonces, nosotros de viejos hacemos esto. ¿Qué le pedimos a los niños? Que los niños no son conscientes de que lo están haciendo mal, nosotros sí. Entonces, todos estos errores se han visto de varios aspectos. Uno, dirigido porque los niños, los objetos, los dibujos, no lo cuenta. Cuando uno le pregunta al niño, ¿y qué hiciste en tu colegio? Jugar. Y nada más, no te dicen nada más. El niño tiene que contarte. Cuando un niño cuenta, enlaza, articula. Repetido. Ah, no, Mimi me dijo solo que repita, mamá me mima, nada más. Espontáneo. Uy, cayó. No sé, etcétera. Bien, ese es, ahora de ahí nos vamos a la disfemia. Chicos, se acaba el Zoom. Entren ahorita, por favor, con el mismo link toditos. ¿Sí? Porfis.